Bien, amigos de BPI TV, claro. establecemos este Y se contacto asume, desde el de partido hecho, o el Movimiento 20 Venezuela. Vamos a ayer escuchar a Richard Blanco, escuchábamos quien exhorta desde la fracción precisamente 16 de julio el a presidente de la Juan Asamblea Guaidó a Nacional tomar posesión de decir la de presidencia que de no la hay República. comandante en jefe, de que no hay jefes de Estado, de que no hay nadie que ejerza las políticas públicas en Venezuela. Eso quiere decir de que no hay presidente. Y el único organismo legítimamente reconocido por el pueblo de Venezuela y por la comunidad internacional, pues que es poco decir el apoyo del Grupo de Lima, de la Comunidad Europea, de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos, que le da el apoyo a la Asamblea Nacional legítima, escogida por más de 14 millones de electores. Tenemos que esperar exquisiteces para ejercer las funciones que están ausentes, que están vacías en Venezuela. Se trata nada más ni nada menos del presidente de la República. Por eso el llamado a la Fuerza Armada Nacional, que no tiene comandante en jefe hoy, que desde ayer no tiene comandante en jefe, y el llamado al presidente de la Asamblea Nacional para que asuma en consecuencia, juramentándose el mismo, asumiendo la responsabilidad que se le confirió como presidente de la Asamblea Nacional para que asuma la primera magistratura nacional hasta que podamos llamar a elecciones libres y soberanas. Luego de la escogencia de un verdadero Consejo Nacional Electoral y de un Consejo Nacional Electoral que no tenga el plazo vencido como lo tiene el actual Consejo Nacional, que por desgracia está todavía en los alrededores del centro de la ciudad capital. Diputado, pero el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, decía que era irreal convocar a nuevas elecciones, que había justamente que hacer la transición, porque no se contaba nada más con el CNE, tampoco se cuenta con otros poderes que puedan apoyar con la Asamblea y que la Asamblea sola no podría hacer eso. La transición, bueno, lo estoy diciendo, la transición ya empezó. Ya nosotros, no es la Asamblea Nacional nada más la que va a designar o va a asumir la responsabilidad. Es el mismo pueblo, la comunidad internacional. Yo creo que por primera vez en la vida, nosotros en los últimos tiempos hemos tenido un apoyo tan importante como el que nos ha dado a nosotros la comunidad internacional, que tiene sus ojos puestos en el futuro de Venezuela, en el rescate de la democracia. Y el país no puede seguir esperando. De manera tal de que los discursos tienen que ser al unísono en la Asamblea Nacional, y a eso jugamos nosotros en nuestra fracción 16 de julio, al respeto de la legitimidad y de la legalidad que constituye el Poder Legislativo de Venezuela. Diputada, ¿cree usted que si Juan Guaidó no asume la presidencia se perdería el apoyo internacional? Pues ya vemos cómo lo están instando a que se apegue al artículo 233. Y la otra pregunta, ¿ustedes van a asistir el día de hoy al cabildo que se va a realizar? Bueno, en primer lugar, nosotros quisiéramos decirle al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que la Asamblea, si realmente queremos hacer una asamblea de unidad, una asamblea donde podamos todos participar, lo primero que nos tiene que decir cuál va a ser su posición hoy en esta actividad que se está llamando. Si nosotros recibimos de parte del señor presidente de la Asamblea Nacional la información de que hoy mismo asume la presidencia de la República, tenga la plena seguridad que no solamente la fracción 16 de julio, sino todo el pueblo de Venezuela estará presente en esta actividad que es trascendental e importantísima para el futuro de la democracia y de la patria venezolana. Y por otro lado, yo le digo realmente que los que hemos tenido oportunidad de hablar y de visitar a los diferentes presidentes, a los diferentes parlamentos del mundo, a las organizaciones internacionales como la OEA, como la ONU, no están dispuestos bajo ningún respecto a olvidar al pueblo de Venezuela. Este es un pueblo importantísimo, donde tenemos la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra, la mayor reserva de gas comprobada de la tierra, un país de hombres y mujeres honestos, que lo que quieren es rescatar la dignidad del pueblo. Por tal motivo, ese apoyo será importante, pero será más importante en la medida en que el propio presidente de la Asamblea Nacional, que asumió la responsabilidad
de ser el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, asuma ahora lo que está establecido en el artículo 233 y además de ello, con el apoyo que nunca antes habíamos tenido. Lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos es digno de nuestro reconocimiento. Vaya a la Organización de Estados Americanos nuestro respeto, nuestra consideración y por supuesto también al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que está funcionando fuera de Venezuela no porque hace turismo, sino que simplemente es perseguido por el que era el régimen de turno en Venezuela. ¿Ustedes han hablado directamente con el presidente de la Asamblea Nacional, tanto usted como alguno de los que se han comunicado directamente a hacer esta fiesta? Todas veces. Y la hacemos en privado, pero también la hacemos en público. Porque cuando nosotros, sí, por supuesto, siempre hemos hablado con él, hemos hablado con todos los representantes de la Asamblea Nacional, con todas las fracciones, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Y para que la gente sepa lo que nosotros queremos hacer cumplir, que no es más que el mandato del pueblo el pasado 16 de julio del año 2017, de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, tenemos que hacerlo en privado. Pero cuando no se nos escucha, lo hacemos en público, porque resulta ser de que el pueblo lo que espera es precisamente que sus parlamentarios, que fueron electos por la mayoría del pueblo de Venezuela, tomen una decisión que está establecida, repito, en la Constitución. Esto no se trata de ningún tipo de situación que uno quiera plantear por querer entorpecer cualquier tipo de estrategia que se pueda dar en Venezuela. Yo sé que todos estamos de acuerdo en que tenemos que salir de la desgracia de haber tenido a este señor y de tener el vacío que tenemos en Venezuela, pero nadie está jugando a la traición. Pero cuando nosotros nos juramentamos como representantes de la Asamblea Nacional, y más aún, cuando decidimos constituir la fracción 16 de julio en honor a aquel gesto patriótico donde el pueblo de Venezuela se volcó a las calles, más de 7.600.000 personas, cuando se le hicieron algunas preguntas, la contestaron afirmativamente como una ruta a seguir para la conducción y para el rescate de la democracia en Venezuela. No dudamos precisamente en llamarnos 16 de julio para que nosotros pudiésemos verdaderamente, en corto tiempo, y se pudo haber hecho, rescatar esa democracia que la habíamos perdido y el vacío de poder que representó la elección írrita, inconstitucional, ilegal, que se presentó aquí en mayo del año pasado. Diputada, hay tres cosas que quisiera puntualizar. En primer lugar, ayer el abogado constitucionalista Tulio Álvarez decía que la ruta tomada por la directiva de la Asamblea Nacional daba una especie de oxígeno para Nicolás Maduro y el Ejecutivo. Su pronunciamiento respecto a ese caso. En segundo lugar, es la posición de la fracción 16 de julio en relación a las declaraciones de Diosdado Cabello sobre disolver la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, puntualizar la diferencia, porque hablar de vacío de poder o usurpación, como se ha hablado también en otros sectores de la Asamblea Nacional. Bueno, en primer lugar, oxígeno, una persona que ya no tiene el respaldo del pueblo, es una persona que simple y llanamente no va a poder ni siquiera expresar al pueblo ningún tipo de planteamiento político porque el pueblo no lo va a seguir. En segundo lugar, si el señor Diosdado Cabello o a quien le dé la gana quiere eliminar la Asamblea Nacional, que le eche pierna, pero que lo haga ya, que no siga asumiendo esas conductas de querer asumir que puede asustar al pueblo. Ellos son una minoría y nosotros somos verdaderamente en el pueblo de Venezuela los que estamos indignados por las políticas equivocadas que han hecho estos señores en estos últimos 20 años. Y la tercera pregunta. La diferencia entre vacío y usurpación No, de poder. aquí. Ustedes hablan de vacío, pero en el caso de Juan Guaidó habla de usurpación de poder. No se preocupe. No busquemos a un gato con cinco patas porque es deforme. El gato tiene 4. Vacío, usurpación, lo que sea. Aquí lo que no tenemos es presidente, aquí no tenemos comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional
y se exige el pueblo de Venezuela en las calles que el presidente de la Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes de la República, asuma, de acuerdo al artículo 233, la conducción de los destinos del Ejecutivo Nacional, que asuma la Hacienda Pública Nacional para darle respuesta a las necesidades de un pueblo, para que retribuya el dinero decentemente en las necesidades de un pueblo que pide a gritos que los hospitales estén llenos de medicamentos, que no se nos muera más la gente de mengua, que podamos tener un salario digno para atender al hogar venezolano y que nos conduzcamos bajo los principios inherentes a la democracia, que se respete la disidencia, que se respeten los partidos políticos y que, por supuesto, podamos tener en corto tiempo ese país de los anhelos, que los estudiantes universitarios, que el pueblo de Venezuela ha venido dando esa lucha, que los que cayeron en las calles y urbanizaciones de Venezuela, que los que votaron su sangre en nombre del rescate de la democracia y para rescatar la patria venezolana, no estén viéndonos desde el cielo como diciendo que somos unos cobardes. No, por eso le decimos, presidente, se le está acabando el tiempo. Es importantísimo que usted hoy mismo asuma la responsabilidad de conducir los destinos de Venezuela. Diputado, ustedes aseguraban que van a asumir los riesgos que conlleva si Juan Guaidó asume la presidencia. Es decir, se ha rumorado que quizás él pudiera ir preso por asumir este compromiso. ¿Ustedes van a acompañarlo en esto? Ah, no, caramba, pero ¿cómo no lo vamos a acompañar? Pero si nosotros el 5 de enero, la fracción 16 de julio, votó por el presidente de la Asamblea Nacional. Bien ingrato. Y mire, si hay algo que nosotros tenemos en la fracción 16 de julio, es que nosotros respetamos la palabra. Nuestra palabra es la palabra del pueblo empeñada el 16 de julio. Señor presidente Juan Guaidó, lo que a usted le pase al asumir la conducción de los destinos de Venezuela, nos pasará a todos. Y usted verá a un pueblo indignado, al pueblo de Venezuela, al humilde, al trabajador, al obrero, al campesino, al estudiante, al jornalero, al periodista, al abogado, al médico, saliendo a defender la Constitución y las leyes de la República. Usted tiene la oportunidad de oro para que nosotros podamos vivir en democracia, para endosarle a nuestros hijos un país de libertades. Asuma la responsabilidad y todos estaremos apoyándolo en las calles y urbanizaciones de este país. Aquí nosotros hemos sido claritos y lo vamos a mantener siempre. Negociaciones, cero. Constitución, todo. Y aquí hay un artículo que es clarito, el 233 constitucional. Lo que nosotros tenemos que hacer es acordarnos para que cuando asuma el presidente de la Asamblea Nacional, designar a los hombres más dignos, que son bastante en Venezuela, o a las mujeres, para conducir las nuevas políticas públicas en Venezuela que permitan el rescate de la Constitución y de la institucionalidad democrática en nuestra patria. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban declaraciones de Richard Blanco, representante de la fracción 16 de julio, que en el día de hoy ha hecho un pronunciamiento, ha leído un comunicado en el que insiste que no hay presidente de la República luego del 10 de enero y que Juan Guaidó debe asumir la presidencia, basados en el artículo 233. También insisten en que si algo le llegara a pasar a Juan Guaidó por asumir esta responsabilidad, como la cárcel, ellos estarían allí apoyando todas las consecuencias que conllevaría asumir esta responsabilidad. Sobre el cabildo abierto que ha sido convocado para el día de hoy a las 11 de la mañana y que nosotros estaremos transmitiendo en vivo, ellos aseguran que participarán solo si tienen el conocimiento de que Juan Guaidó va a anunciar que va a presidir la presidencia de la República. Desde Caracas, Venezuela, reportando en vivo, Ana Rodríguez Brazó para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest,
calle 41 del Doral, Miami.